Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo estudio de Ven Sígueme. Hoy vamos a estar revisando los capítulos 13 al 16 del libro de El Amán. Yo soy Daniel Ampudialazo y les agradezco muchísimo el apoyo que han demostrado hasta ahora. He leído muchos de sus comentarios. Me agrada muchísimo leerlos semana a semana. Para aquellos que no estén suscritos aún, les pediría un poco de su apoyo adicional dando clic en el botón rojo que está allá debajo que dice suscribir. Le dan clic ahí y así les van a aparecer mis videos en su feed y se los agradezco mucho. No olviden también siempre dar like a los videos si les gustan. Muy bien, y hoy tenemos un tema que tiene varios puntos similares a lo que estuvimos viendo en el estudio de la semana pasada. Si no lo vieron, por ahí en el canal lo pueden encontrar. Y hoy veremos al profeta Samuel, el amanita. Y hay muchas cosas similares, como les decía. Algunos de los temas que se van a topar son muy parecidos porque otra vez estamos conversando acerca de escuchar las advertencias que nos hacen los profetas, escucharlos por las buenas, no por las malas. Pero vamos a ver un poco de las cosas que él enseñó de forma particular y vamos a las escrituras. Y vamos al capítulo 13. Y algo interesante es que yo les comenté, creo que fue hace 2 lecciones, que los lamanitas y los nefitas estaban empezando a mezclarse un poco más, a vivir más cerca unos de otros, tener más negocios entre ellos y cosas así. Y también de que se empezó a predicar más el evangelio entre los lamanitas, de tal forma que hubieron muchísimos de ellos, aparte de los del pueblo de Amón, que empezaron a escuchar el evangelio. Incluso Nefi en sus enseñanzas logró convertir junto con otros misioneros a un grupo de 8.000 dentro de Zarahemla. Entonces estamos hablando de un estilo de vida ya diferente al que estábamos acostumbrados en los libros anteriores. Ahora, sale este gran profeta, Samuel el Amanita. Él es llamado a predicar el evangelio, enseña diligentemente entre los nefitas, enseña por bastante tiempo, pero es mayormente rechazado. Y vamos al capítulo 13, versículo 2. Dice lo siguiente. Y aconteció que en este año un tal Samuel, un lamanita, llegó a la tierra de Sanaemla y empezó a predicar al pueblo. Y ocurrió que por muchos días predicó el arrepentimiento al pueblo y lo echaron fuera. Y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra. Versículo 3. Mas he aquí vino a él la voz del Señor de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Y aquí inmediatamente me recuerda muchísimo lo que pasó mucho tiempo atrás con Alma. ¿Se acuerdan de que él entró a predicar a los oramitas y fue rechazado y entonces se fue? Y cuando ya se fue, porque definitivamente no le hacían caso, un ángel le mandó que regresara. Bueno, aquí vemos que a Samuel le pasó algo muy parecido. Ojo, algo que podemos notar es que dice en el versículo 2 que él predicó por muchos días el arrepentimiento y que lo echaron fuera. No fue que él fue, les habló, no hicieron caso, se hartó y se fue, sino que él con esta necedad espiritual se quedó allí literal hasta que lo botaran. Y aun cuando lo botan, lo echan fuera y sale, la voz del Señor viene a él para que regrese. Y aquí es donde nos podemos preguntar otra vez, ¿por qué será? ¿Por qué será que cuando se nos pide hacer algo bueno, por cierto, algo justo, a veces las cosas no salen? Aun cuando insistimos, aun cuando somos diligentes, aun cuando somos buenos, vemos que esta situación se repite una y otra vez. Y vemos aquí que a estos profetas les pasaba de que ya después de que habían aparentemente, realmente agotado esfuerzos, después de haber hecho todo cuanto podían, y se iban, en este caso porque lo botan, el Señor les pide que lo vuelvan a hacer. Yo no sé, yo me imagino a Dios de alguna forma viéndonos así, que lindo como intentamos.
Y cuando ya no nos dejan, literal, ya no se puede. El Señor nos mira así, vaya de nuevo, lo estás haciendo bien, sigue. Y esto se me viene a la mente con muchas de las situaciones que nosotros pasamos, tanto como líderes de la iglesia, como en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Cuántas veces se nos pide volverlo a intentar? Como le hemos dicho cuántas veces a nuestro hijo o a nuestros hijos que no hagan algo. Y aparentemente puede llegar el momento en que ya no soportamos más y queremos rendirnos. Y Dios nos está mirando como, vaya, hágalo de nuevo. Vuelve a intentar. Y esta situación se va a repetir. Se va a repetir en situaciones como les decía, con nuestros llamamientos. Se va a dar dentro de nuestra familia, se va a dar en temas de interpersonales con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, eh, con nuestra pareja. Una y otra vez. Vaya, vuelva a intentarlo. Y así es como Dios nos ve a nosotros y tenemos que entender que podríamos decir que no tenemos derecho a cansarnos. Y yo diría que es porque el primer gran ejemplo, el mayor de todos, es el de Jesucristo mismo. Él no se rindió, él no se cansó, él lo volvió a intentar una y otra vez cuando estuvo con la gente de Jerusalén. Cuando sus propios hermanos lo rechazaron, las escrituras hablan de esta profecía. ¿Qué son estas marcas que tienes en tus manos? Y él les va a decir, son las heridas con las que fui herido en casa de mis amigos. Y vemos tantas veces en las escrituras también repetirse, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos, como la gallina junta los polluelos, y se les dijo lo mismo a los nefitas. Eso va a ser más adelante, cuando veamos la visita de Jesucristo a las Américas y las señales primero de su muerte. Pero vemos que Dios no se rinde con nosotros y nos pide a nosotros lo mismo. Vaya, hágalo otra vez, de nuevo. Puede ser que, eh, por ejemplo, hablando directamente a los adultos solteros, puede ser que un chico fue, invitó a bailar a una chica y la chica le dijo que no. Y luego fue y quiso conversar después de la clase de instituto con otra chica y la chica le dijo que no. Y luego va y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y tal vez llega un momento en el que él se rinde y se siente así, como ya intenté, Señor. Y Dios nos está mirando así. Vaya, hágalo de nuevo. Muy bien, entonces veamos cuál fue la reacción de Samuel, la manita, ante la voz del Señor. Versículo 4. Y aconteció que no permitieron que él entrase en la ciudad. Por tanto, fue y se subió sobre la muralla y extendió la mano y clamó en alta voz y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. Los profetas son lo máximo. No lo dejaron entrar en la ciudad. Ya lo votaron una vez. Y cuando yo me imagino él venía de regreso y, no. No lo queremos escuchar. Así que, ¿qué hace el hombre? No es que aquí podríamos tener la narración de cómo él fue e intentó con su mayor esfuerzo y luego oró al Señor diciendo, sinceramente, no pude. Eso no fue lo que hizo él. Se trepó como un loco en la muralla a cumplir, a hacer lo que Dios le había pedido. Y yo mismo me siento culpable. ¿Cuántas veces nos hemos rendido? ¿Cuántas veces no hacemos todo lo que Dios espera de nosotros? Y sin embargo nos sigue dando oportunidades. Sin embargo nos vuelve a llamar a la obra, nos vuelve a llamar a servir. Pero esto es un gran ejemplo. Ahora, él se trepó como un loco en la muralla y dice que extendió la mano y clamó en voz alta. Él fue otra vez claro y firme en las cosas que dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Todo lo que el Señor le puso en su corazón. Y aquí recordamos un poco lo que hemos aprendido de otros profetas antes, como lo que se le dijo a Nefi.
que fue bendecido porque no tuvo miedo de decir las cosas que tenía que decir, no tuvo miedo de hablar en contra del pecado de esa generación. Y lo mismo debe ser con nosotros, no debemos tener miedo. Eso no quiere decir que debemos ser bochincheros, peleones, de andar haciendo relajo. Recordemos que en muchas ocasiones se nos ha enseñado que la contención no viene de Dios. Entonces no se nos ha llamado a armar pelea, se nos ha llamado a enseñar la verdad. Y de eso se trata. Ahora, ¿qué les enseñó? Originalmente, cuando vino por primera vez, Samuel les había enseñado acerca del arrepentimiento y qué bonito que es el Evangelio y todo eso, pero como no lo escucharon, tuvo que venir ya con el mensaje fuerte de las advertencias, de arrepiéntanse, majaderos. Entonces, vamos a las escrituras otra vez, vamos a los versículos 13 y 14. Hay algo muy importante que quiero recalcar porque siento que es muy específico para los que conocemos, para los que tenemos la gran bendición de conocer el Evangelio. Dice, pero benditos son los que se arrepientan, porque a ellos los salvaré. Pues he aquí, si no fuera por los justos que hay en esta gran ciudad, he aquí, yo haría que descendiera fuego del cielo y la destruyera. Mas he aquí es por el bien de los justos que es perdonada. Pero aquí viene el tiempo, dice el Señor, que cuando echéis a los justos de entre vosotros, entonces os hallaréis maduros para la destrucción. Si hay de esta gran ciudad por motivo de la iniquidad y abominaciones que hay en ella. Aquí yo veo ambos, un gran privilegio, una gran bendición, pero también una inmensa responsabilidad. Miren que está hablando de aquellos que se arrepintieron y los llama benditos. Entonces yo me siento así como que chévere, aquellos que han escuchado, mis hermanos de la iglesia, eh, todas las personas, aún la gente que es buena, que no es miembro de la iglesia, pero que es buena y se esfuerza por hacer bien las cosas. La gente que no se queda con el dinero si le dan mal el vuelto o el cambio en la tienda, que no se quedan con la plata de más, sino que son honestos y devuelven. Los que se encuentran algo en el piso y lo primero que hacen es buscar a quién se le cayó. Eh, la gente que es buena, que teniendo oportunidad de robar no lo hace. Toda esta gente que es buena, por causa de ellos, los justos, como dice la escritura, no desciende fuego del cielo y es destruida por completo. Eh, Nuestras grandes ciudades no son destruidas. Como dice el versículo 14, por el bien de los justos es perdonada. Ahora, aquí viene la cosa. En primer lugar, a todos aquellos que hacen muy bien, si están escuchando este video probablemente tienen un deseo de hacer las cosas bien. Felicitaciones. Felicitaciones y gracias. Lo que tú o usted, si me estoy refiriendo a una persona mayor que yo, lo que ustedes hacen hace que nuestras ciudades sean perdonadas, que el mundo sea perdonado y de que no descienda fuego del cielo todavía. Entonces, por un lado, muchas gracias, qué bien, felicitaciones, parte del equipo ganador. Por otro lado, es una seria responsabilidad que nosotros no podemos dejar de ser justos. Y sobre nosotros está la responsabilidad porque por nosotros nuestras ciudades son perdonadas. ¿Qué sería y piensen en la ciudad donde ustedes viven, ¿qué sería de mi linda ciudad? Donde hay mucha iniquidad, donde hay mucha gente mala, donde ay, la política que cada día está peor, donde se ven tantas cosas que nos desaniman y todo eso. Si no fuera por nosotros y la gran responsabilidad que tenemos, todo se perdería. Así que no podemos permitirnos bajar la guardia, no podemos permitirnos caer en el pecado, hacer a un lado las cosas de la iglesia. No podemos dejar de ser buenos padres, no podemos dejar de ser buenos líderes, no podemos dejar de ser buenos esposos, buenas esposas. No podemos dejar de ser buenos, no podemos permitirnos eh, descender en el pecado. Ustedes y yo tenemos esta seria y aún sagrada responsabilidad
de que nuestras ciudades no sean destruidas. Ahora, hay muchas advertencias que se hacen en este capítulo, que hace Samuel, y una de esas grandes es que les dice que por ellos poner su corazón en los tesoros del mundo, entonces que ellos y sus tesoros serían malditos. Eh, y por ejemplo, en una parte del 21 que voy a leer rápidamente, dice, vuestras riquezas son malditas también, porque habéis puesto vuestro corazón en ellas y no habéis escuchado las palabras de aquel que os las dio. No os acordáis del Señor vuestro Dios en las cosas con que os ha bendecido, mas siempre recordáis vuestras riquezas. No para dar gracias al Señor vuestro Dios por ellas, sino que se hinchan con desmedido orgullo hasta la jactancia. Otra vez estamos hablando del orgullo, el origen de todos los problemas. Seguimos hablando del orgullo. Y más adelante dice la mucha vanidad, envidia, riñas, malicia, persecuciones, asesinatos, toda clase de iniquidades. Y sería bueno, otra vez, técnica de estudio de las escrituras, hacer listas. Aquí vemos orgullo desmedido, jactancia, vanidad, envidia, riñas, malicia, persecuciones, asesinatos. Entonces podemos hacer una lista de todas estas cosas e ir una por una marcando qué responsabilidad tengo yo en cada una de estas. Ojalá que en asesinato no tenga yo ninguna responsabilidad, pero ¿en qué cosas he demostrado desmedido orgullo? ¿En qué cosas he demostrado jactancia? Otra vez, lo hablamos bastante en las últimas dos lecciones, pero ¿en qué momentos he demostrado yo jactancia? Y pensémoslo bien, ¿en qué momento, como lo aprendimos en esa clase, y me dejaron un excelente comentario sobre eso, ¿en qué momento he dicho yo, es que a mí nadie me viene a decir, pero ¿qué se ha creído? No sabe con quién está hablando. ¿O quién eres tú para venir a decirme todo este tipo de expresiones? eh, es que no sabe quién soy yo o con quién se metió. Todo este tipo de cosas son jactancia. También cosas, por ejemplo, como no quiero que me vean en ciertas circunstancias, como el carro en el que ando, o me meto en una deuda terrible para que me vean en otro carro, en otro auto, o me meto en una deuda terrible para que me vean en otra casa, con otros muebles. Esto no es para acusar los buenos sentimientos de progresar, que eso está bien. Eh, no pensemos por eso que tenemos que tener las cosas en la casa hecho un desastre o que no seamos responsables por tratar de tener la casa en buenas condiciones y bonita, por ejemplo, sino que me estoy refiriendo a la jactancia. Pensemos en qué momento estas cosas son jactancia. Entonces, desmedido orgullo, jactancia, vanidad, ¿qué me importa más? Por ejemplo, si se me asigna un discurso para la reunión sacramental, ¿qué me importa más? ¿El contenido y la preparación del discurso o qué me voy a poner cuando me vean en el estrado? Otra vez, que no se malinterprete, deberíamos estar bien pulcros, bien vestiditos, bien peinaditos. Se nos enseña que debemos ser así. Pero otra cosa es cuando esto se vuelve más importante que las cosas de Dios. Como decía aquí, como lo acabamos de leer, cuando estas cosas ocupan el lugar de nuestro corazón, el lugar mayor, y nos olvidamos de Dios. Ahora, para añadir un poco más, el versículo 27 dice, mas he aquí si un hombre llegara entre vosotros y dijere, haced esto, y no hay mal, haced aquello, y no padeceréis. Sí, dirá, andad según el orgullo de vuestros propios corazones, sí, id en pos del orgullo de vuestros ojos, y haced cuanto vuestro corazón desee. Y si un hombre viniera entre vosotros y dijere esto, lo recibiréis y diréis que es profeta. Esta es una acusación fuerte que viene de un profeta que había sufrido el rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque anunció el Evangelio de Jesucristo.
Ahora pensémoslo bien, él estaba diciendo porque yo vengo y les digo estas cosas, ustedes se ponen bravos conmigo y me botan de la ciudad. Y, y encima ustedes dicen, ah, si yo hubiera vivido en la época de nuestro padre Ley o de nuestro padre Nefi, hubiera sido bueno, no hubiera sido malo con los profetas. Mírenme, eso es lo que les está diciendo aquí Samuel. Mírenme, yo soy profeta, miren lo que hacen conmigo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces nosotros leemos que Lamán y Lemuel eran así, asados, eran de esta manera y los acusamos como, uy, eran inicuos? Y nosotros somos a veces peores. ¿Por qué no hacemos caso? Y cuando escuchamos a alguien, esta parte es interesante y se aplica tanto al mundo o a lo que nosotros percibimos como lo mundano, pero también se aplica dentro de la vida de la iglesia. Si viene un hombre, dice aquí, y les habla a la gente, les habla bonito y les dice, sí, ustedes tienen que ser orgullosos, eso es bueno. Y a mí me hace pensar quienes se jactan con el título del orgullo. Y lamentablemente hay grupos que se atribuyen a sí mismo el título del orgullo. No se nos ha mandado a seguir a los que nos inflan el orgullo. Y otra vez, este es un ejercicio interesante para hacer, piensen bien, pensemos bien, ¿qué cosas escucho yo que me hacen sentir orgulloso? Pueden ser incluso cosas dentro de la iglesia. Puede ser que alguien se sienta superior a otro porque la iglesia es verdadera y tenemos al verdadero profeta y cuando hablan puede ser que vean a una persona de otra religión con menosprecio, porque eso les habla a su orgullo, no porque es verdad que la iglesia es verdadera y que tenemos un profeta de Dios. Entonces, espero que me estén entendiendo a lo que me refiero. Nosotros podemos manifestar orgullo de muchas maneras y lo importante es detectar, darnos cuenta qué cosas me hacen sentir orgulloso. Muy bien me decía mi mamá el otro día que aún el hecho que algo le pase a una persona y venga yo, lo vea sufriendo, veo que le pasó algo mal, ahí está, te dije que te iba a pasar. Eso es orgullo. Ahora, una pregunta de reflexión que hace Samuel, que les hace a este pueblo, les dice, ¿hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Pregunta de autoanálisis. ¿Prefiero las tinieblas a la luz? ¿Cuándo he preferido las tinieblas a la luz? ¿De qué manera he preferido las tinieblas a la luz? Y otra vez, es cuestión de empezar a mirar las cosas que hacemos en nuestro día a día. Por ejemplo, me acosté sin hacer la oración, preferí las tinieblas a la luz. Comí sin dar gracias a Dios por la comida, preferí las tinieblas a la luz. Me llevé un dinero que no era mío porque vi la oportunidad, preferí las tinieblas a la luz. Estoy fallándole a mi empleador, le estoy robando con su tiempo, el tiempo que él me ha contratado para yo trabajar, lo estoy usando en otra cosa. Estoy prefiriendo las tinieblas a la luz. Eh, Decidí enojarme y resentirme con alguien más. No lo voy a perdonar. No, porque eso no es eso que él me hizo, no se lo merece nadie. Estoy prefiriendo las tinieblas a la luz. Muy bien. Y el versículo 38, seguimos en el capítulo 13, es increíble las enseñanzas de Samuel. Él le pone la estaca al vampiro con este versículo. Eh, Hacia el final del versículo dice, sí, porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podíais obtener y habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. Habéis buscado felicidad cometiendo iniquidades. ¿Lo hemos hecho? Mi presidente de misión
Romeo Villarreal. Gran hombre. Eh, Aprendí tantas cosas de él hasta ahora, me acuerdo lo que me enseñó, ha pasado tanto tiempo que regresé de la misión. Sigo con las cosas que él me enseñó en la cabeza. Y yo me imagino que ustedes, misioneros retornados, están pensando, sí, yo me acuerdo de mi presidente. También justo en este momento. ¿Sí o qué? Bueno, y lo que aprendí de este gran hombre es que el desánimo trae desobediencia. Él nos decía, ustedes pueden estar tristes. Hay muchos profetas de los que tenemos experiencias en las escrituras que han estado tristes. El peligro es estar desanimado. Cuando la persona se desanima, entonces es cuando es vulnerable al pecado. Y yo he notado en mi vida personal que realmente es así. Uno puede estar triste, uno puede estar afligido, eh, los cielos mismos lloran. Tenemos testimonio de que nuestro Padre Celestial puede estar triste, de que Jesucristo puede estar triste, de que hay cosas que, que realmente nos pueden afectar de esta manera. Pero una cosa es estar triste y otra cosa es estar desanimado. Aquí, en este versículo Samuel enseña que estas personas buscaron la felicidad en el pecado. Y esa es una mentira que Satanás utiliza constantemente. Piensa que seríamos felices. ¿Sería yo feliz si tuviera esto? Si tan solo tuviera... Yo recuerdo haber sido chiquito y pensar, cuando era niño, estar caminando por la calle y pensar, me imaginaba yo que me encontraba un maletín lleno de juegos de Super Nintendo. Y esa era mi fantasía de felicidad. Que yo estaba por la calle y que me encontraba un maletín lleno de juegos de Super Nintendo. Y bueno, este era solamente el poder de de la imaginación, pero puede ser que en algún momento nosotros nos veamos tentados a hacer algo pensando, si tan solo tuviera esto, o si tan solo hiciera esto, sería feliz. Eh, para un soltero puede ser el ideal de pareja. Si tan solo estuviera con esta persona, sería feliz. Y puede ser que luego venga la tentación en el momento que estamos con esa persona. Puede ser que pensemos, si tuviera este bien material, el que sea, me voy a poner yo de ejemplo porque yo soy el que está hablando ahorita, si tan solo tuviera ese reloj, sería feliz. O si tan solo tuviera este televisor, consola de videojuego, casa, carro, trabajo, posición en el trabajo, si tan solo fuera yo el administrador, el gerente, sería feliz. Entonces, no es malo tener aspiraciones, no es malo tener sueños. El problema es qué hacemos para obtener esas cosas. Y hay que tener muchísimo cuidado porque inclusive, por ejemplo, y podemos llevarlo a relaciones interpersonales. A veces yo quiero que alguien me quiera, soltero o casado. Yo quiero que alguien me quiera. ¿Qué está dispuesto a hacer una persona para que otra lo quiera, para ser aceptado? De pronto un joven dice, quiero ser aceptado en el grupo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a ellos les encanta molestar a las personas a su alrededor y son rudos. Yo también voy a ser rudo. Yo también voy a molestar a otros para que me acepten en su grupo. Tal vez una niña piense, ay, todos mis amigos tienen X teléfono, yo también quiero ese teléfono. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conseguir ese teléfono? Puede ser fastidiar a sus papás por mucho tiempo, puede ser vender algo en su casa que no es suyo, o peor aún, robar. Bueno, lo que estábamos hablando ya es robar. Pero pensemos en todas estas situaciones, pensemos en la relación de nosotros como padres. Yo quiero que mi hijo sea feliz y hago cosas que no están bien
para que supuestamente sea feliz. Alguien podría pensar, no, no, es que mi mamá se queda sola si yo me voy a la misión, no me voy a ir a la misión. O alguna mamá podría pensar, no, no, mijito, es que él tiene que estudiar, entonces no se puede ir a la misión porque yo lo amo mucho. Entonces hay muchos pecados que nosotros cometemos al pensar de que eso nos haría aparentemente feliz a nosotros o a alguien más. Como lo enseña aquí el profeta. Habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. No funciona. Buscaremos la felicidad en el grupo, en la pareja, en los hijos. Si lo hacemos de la forma inadecuada, comprometiendo los mandamientos, esto no nos puede traer felicidad. Y como les decía al principio de toda esta conversación, nosotros podemos estar tristes en algún momento, pero no nos podemos permitir estar desanimados, porque el pecado sigue al desánimo. Muy bien, en el capítulo 14, Samuel enseña sobre las señales de la venida y de la muerte de Jesucristo, las señales que ellos iban a recibir. Y después de hablar un poco en cuanto a todas estas cosas, en el versículo 30 dice lo siguiente: Así pues, recordad, recordad, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad lo hace contra sí mismo. Pues he aquí, sois libres. Se os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Y esto es para quitarnos las excusas. Por ejemplo, hablamos en el video anterior que el profeta, una de las primeras cosas que enseñó, antes de hecho de ser llamado como presidente de la iglesia, fue hablar en cuanto al día de reposo. Y nosotros podemos pensar, bueno, eso ha de ser en Utah, porque allá como todos son miembros de la iglesia, los negocios están cerrados el domingo, pero no, aquí la verdad, uno lo único que puede hacer es irse de compras el domingo, porque es el día en el que el supermercado está abierto y es el día que uno tiene tiempo. Entonces, ya pues, o puede pensar, claro, claro, eso es allá. Lo que pasa es que ellos viven en una esfera diferente, en una burbuja. Ellos no saben cómo es la vida. Todo eso está bien para ellos. Pero para nosotros es distinto. Uno aprovecha el feriado y se va de viaje y se va a la playa. Entonces, uno aprovecha esos días y pasa bonito, pasa en familia. Eh, eh, Metan cualquier cosa aquí. Yo estoy dando ejemplos específicos, pero piensen ustedes un poco. ¿Cuáles son los pecados por los que nos estamos excusando? ¿Cuáles son los pecados que estamos cometiendo contra nosotros mismos? Que hemos decidido hacernos daño nosotros. Eh, Y otra vez, como les decía, el adversario le gusta ponernos estos hilos que se convierten luego en fuertes cadenas y él nos hace pensar que al pecar vamos a ser felices, como lo acabamos de hablar. Pero aquí Samuel enfrenta, nos choca contra la realidad. No van a ser felices pretendiendo ser felices. Lo que van a lograr es cometer iniquidad contra ustedes mismos. Y entonces la pregunta de análisis individual y familiar para mí, para toda la familia, ¿cuáles son estos pecados que yo estoy cometiendo contra mí mismo? Puede ser que, por ejemplo, tenga una mala relación con los miembros de mi familia, que constantemente peleo con mi hijo o con mi hija o con mis padres. Y llevar mal estas relaciones es pecar contra mí mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, entonces, junto con estas enseñanzas, Samuel también les hizo, como les dije desde el principio, severas advertencias. Y vamos al capítulo 15, el versículo 17, dice lo siguiente. Y aquí, ahora dice el Señor concerniente al pueblo de los nefitas, si no se arrepienten y se esfuerzan por cumplir mi voluntad, los destruiré completamente por su incredulidad, dice el Señor.
No obstante las muchas poderosas obras que yo he realizado entre ellos, así como vive el Señor, acontecerán estas cosas, dice el Señor. Ahora, esto puede sonar muy fuerte, eh, pero ellos habían recibido muchos profetas que les enseñaron, les volvieron a enseñar, les enseñaron de nuevo, les enseñaron por las buenas, les enseñaron por las malas. Se trepó Samuel a la muralla para poder enseñarles. Y como les decía, puede parecer duro, pero veamos lo que dice el versículo 3 del mismo capítulo. Dice, sí hay de los de este pueblo llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepientan cuando vean todas estas señales y prodigios que les serán manifestadas. Pues he aquí, han sido un pueblo escogido del Señor. Sí, Él ha amado a los del pueblo de Nefi y los ha disciplinado también. Sí, los ha disciplinado en los días de sus iniquidades porque los ama. Ah, como les decía, es mejor hacer las cosas por las buenas que por las malas, pero aún cuando estamos sufriendo la consecuencia o el castigo, son dos cosas diferentes, pero aún cuando estemos sufriendo la consecuencia o el castigo por nuestras acciones, en esto se demuestra el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial. Si no pasáramos, como hablamos la lección pasada, el estudio de la semana pasada, si no pasáramos por hambre, no nos arrepentiríamos. Si no pasáramos por dificultades, no nos arrepentiríamos. Y alguien podría decir, ¿y Dios cómo sabe que no me arrepentiría de otra manera? Y la respuesta es fácil, porque ya nos llamó al arrepentimiento y no nos arrepentimos. Y a veces las consecuencias, no el castigo, ahora si hablemos solo de consecuencias, a veces las consecuencias del pecado son muy largas y no solo nos afectan a nosotros, sino a otras personas. Por ejemplo, una pareja que no tiene cuidado con la ley de castidad, que no honran la ley de castidad, la chica luego sale embarazada y esto los puede llevar a otros pecados. Ya ahí hay serios pecados que se cometen, pero esto los puede llevar a otros serios pecados que ponen en riesgo la vida de otro ser humano. Ya saben de qué les estoy hablando. O puede haber la separación de esta pareja y luego ese bebé no tener papá o no tener mamá. Más frecuentemente no tener papá. Y esos errores se pagan por años, de años, de años, de años. Entonces, no podemos, otra vez, volviendo al tema, no podemos pensar que pecamos incluso solo contra nosotros mismos, sino que aparte que nos hacemos daño a nosotros, hacemos daño a otras personas. Y otra vez, como lo hablamos al principio, si nosotros nos permitimos caer en pecado, podríamos ser el granito de arena que añade para la destrucción de nuestras ciudades. Y tal vez ahorita, en este momento, suene muy apocalíptico pensar que se van a destruir todas nuestras ciudades. Eh, pero estamos viendo muchos problemas alrededor del mundo y cuando las cosas lleguen al colmo de la iniquidad, pasarán cosas. Y bueno, no decimos todas estas cosas con el fin de asustar, no hablamos de estas cosas con el fin de acusar ciudades enteras de que van a ser destruidas por pecaminosas, por indignas, impuras. Lo que estamos hablando realmente va más al individuo, a limpiar nuestra propia vida, a hacer el cambio nosotros para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestro barrio, a nuestra estaca y finalmente ser una bendición para nuestras comunidades también. Pero el origen de todo está en el individuo, en que el individuo mejore, cambie, se acerque a Dios y empiece a ser una bendición para los demás. Estamos repitiendo ideas otra vez del estudio anterior. Seamos una bendición para otras personas.
Muy bien, y cuando Samuel hubo terminado de enseñar este montón de cosas que tienen que leer en las escrituras, porque como les digo siempre, yo hablo y comento de una que otra parte, pero lo bonito, lo rico y la revelación personal va a venir en su propio estudio individual y familiar. Después de que hubo hecho todas estas cosas, él estaba hablando con la mano extendida en esta muralla y estos nefitas inicuos se hartaron de escucharlo porque no querían arrepentirse y empezaron a lanzarle piedras y flechas tratando de matarlo, pero el Señor lo protegió, de tal forma que no pudieron hacerle daño. Entonces enviaron ya a sus ejércitos, esto es el colmo, a trepar la muralla también para llevárselo. Y entonces él se deja caer y se va, y ya no vuelve más a predicar entre ellos. Ah, no por mala gente, no por rendirse, sino porque cumplió lo que Dios le había comisionado a hacer. Entonces, Nefi tuvo la oportunidad luego de bautizar a aquellos que creyeron. Lamentablemente, la mayoría no fueron los que creyeron y pasaron más cosas con estas personas. Un ejercicio chévere, interesante, que nos sugiere el manual del alumno del estudio individual y familiar de Ben Sígueme, es que podemos representar esta escena tomando a nuestros hijos, o, los ponemos encima de algo que represente la muralla y los ponemos a enseñar la doctrina, a leer las escrituras o alguna cosa, mientras el resto le lanza cosas que le sugeriría yo que sean pelotitas suavecitas, ¿no? No le van a lanzar algo duro. De pronto, papel que ya sea basura hecho bolita. Podemos lanzar y luego les preguntamos cómo se sentían para tratar de entender un poco cómo fue la situación de este profeta. Muy bien, entonces hay varias cosas que podemos obtener de esto. Como les decía, la mayoría no se arrepintió. Y podemos ponernos nosotros, podemos ayudar a nuestros hijos con ese ejercicio que les decía, a ponerlos en la posición de Samuel y a pensar cuáles son estas murallas que nosotros tenemos que escalar para cumplir con lo que se requiere de nosotros y también cómo Dios nos puede proteger mientras estemos vulnerables ahí arribota. Eh, o aún mejor todavía, en qué momentos hemos sido protegidos, así como lo fue Samuel. Muy bien, y vamos a analizar unos versículos más aquí del capítulo 16. Vamos a ver lo que dice. 15. No obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón, todos, salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre los nefitas como entre los lamanitas, y empezaron a confiar en su propia fuerza y en su propia sabiduría. Entonces aquí hay algunas cosas que ellos empiezan a hablar de cómo se empiezan a imaginar, bueno, sí, ellos hicieron profecías y puede que le hayan atinado algo sí, algo no, fue suerte. Versículos 17 y 18. Y empezaron a raciocinar y a disputar entre sí diciendo, no es razonable que venga tal ser como un Cristo. Aquí es donde a mí me saltan todas las alertas porque vemos esto en la actualidad, lo vemos. Y así como ellos en aquella época estaban esperando la primera venida de Jesucristo y habían profetas que hacían milagros y todas estas cosas, de igual manera nosotros ahora estamos esperando la segunda venida. Hemos visto un montón de milagros, hemos visto un montón de cosas increíbles. Y vemos, no ahora, siempre, pero existe hasta hoy. Vemos, vemos esto de este raciocinio. Ojo, no dice racionar, que significa partir en raciones. Dice raciocinar, que quiere decir usar la razón o el entendimiento del hombre para llegar a una conclusión. Y habla que es la parte más creyente del pueblo, tanto nefitas como lamanitas, solo los más creyentes sobrevivieron esa época. Dice que todo el pueblo empezó a endurecer su corazón. Y esto me lleva a pensar, si habla de que solo la parte más creyente, se refiere a que ni siquiera todos los de la iglesia, sino la gente más fiel dentro de la iglesia. Y sabemos que hay de todo. En la capilla uno va y encuentra al que lo ve de vez en cuando,
encuentra al que vino porque, qué sé yo, porque tiene una ordenanza pendiente y lo convencieron de que venga para hacer la ordenanza y después de eso ya otra vez no volvió. Yo dudo mucho que las personas que no son los que están allí para las cosas de Dios, entren en esa categoría de la que se habla aquí, de la parte más creyente. En la iglesia tenemos personas que, por ejemplo, no aceptan llamamientos. Se les propone servir dentro de la iglesia. Dicen, no, yo no puedo, no tengo tiempo, me da miedo, una cosa, otra cosa. Tenemos las personas que cuesta decirlos, pero venga, entre a la clase. Y están por ahí en los pasillos conversando, hablando de lo lindo. Hay las personas que por cualquier razón de la reunión sacramental salen al baño, salen a conversar, salen porque les da sueño el discurso. Yo no creo que este tipo de personas en la categoría de la parte más creyente de ellos. Y no digo esto para acusar gente, para hacer entrar en vergüenza a otros, para que ustedes empiecen entre sí, cierto, el hermano tal o este muchacho o estos jóvenes. No se trata de enseguida pensar, ¿quién fue? Sino de evitar yo estar en ese grupo, de yo asegurarme, hacer lo necesario para pertenecer a ese grupo de los más creyentes, para que yo pueda sobrevivir, así como ellos, para que no sea parte de todo el pueblo que endureció su corazón. Y dentro de la iglesia la gente también endurece su corazón. Esto me recuerda eh, esta profecía de que estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y en conferencia general, no recuerdo quién fue que lo enseñó, pero en conferencia general se nos enseñó de que eso es una estadística para la iglesia. Todas estas personas, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes que estaban invitadas a las bodas, las 10 estaban invitadas a las bodas. 5 entraron y 5 se quedaron afuera. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Somos de los 5 que se van a quedar afuera? ¿Somos el uno que va a ser tomado o el uno que va a ser llevado a recibir a Jesucristo? No se trata, insisto, de ver, ese es de las 5 insensatas. Se trata de poner mi vida en orden de tal forma de que yo sea el que soy tomado, de que yo soy el que sí entro a las bodas. Volvamos a la escritura. Decía que ellos entonces empezaron a razonar. Entre ellos disputaban diciendo, pero no es lógico que haya un ser como Cristo. Y este mismo discurso existe hoy. Doy una seria advertencia. No pensemos que porque ahorita estamos bien en la iglesia, luego toda la vida va a ser fácil y bella. Nos pueden pasar cosas. Anclémonos ahora. Asegurémonos de pertenecer a ese grupo de los más creyentes. Cuidado, estas ideas nos empiezan a dar vueltas a la cabeza y empieza esto razonable. Bueno, la verdad no es razonable que un muchachito haya visto a Dios y solo él vio las planchas. ¿Y dónde están esas planchas? ¿Por qué se las llevaron? ¿Por qué no están en un museo? ¿Por qué no están en el templo donde uno pueda ver y hay el testimonio de los 3 testigos y el testimonio de los 10 testigos? Y a veces uno le dice, ¿y si estos hombres, todos ellos eran amigos cercanos de José Smith? Para mí que cada uno llevó su parte. Eso es más razonable. Y estas ideas, y ojo, todos podemos en algún momento de la vida tener dudas, pero se nos ha dado una forma de enfrentar nuestras dudas. Y como se nos dijo también hace años ya en conferencia, cuando empecemos a tener dudas de ese tipo, dudemos de nuestras dudas antes que dudar de nuestra fe. Es bueno pensar más bien y anclarnos en nuestro testimonio, en saber y en recordar las experiencias que hemos tenido. Si en algún momento empezamos a pensar, bueno, no es razonable esto de la iglesia, no tiene lógica, no tiene sentido, cuidado.
esta gente, lo que se dice de ellos es que confiaron en su propia fuerza y en su propia sabiduría en lugar de la sabiduría de Dios. Si nosotros de buen corazón, con verdadera intención, buscamos la verdad, no las excusas para no hacer, para no cumplir, la verdad la vamos a hallar. Jesucristo lo ha hecho muchas veces. Él es el buen pastor. Él habla, las suyas reconocen su voz. Yo sé que Jesucristo volverá. Yo sé que Él vendrá, no va a venir en humildad, vendrá en gloria. Ciertamente lo veremos. Vendrá a mostrarnos sus heridas, en sus manos, en sus pies, en su costado. Vendrá para salvar a su pueblo, vendrá para salvar a los judíos, para ir entre ellos y decirles, soy uno de ustedes y he venido por ustedes. Vendrá para reinar, vendrá para gobernar la tierra, vendrá para traer finalmente paz. Las cosas son tumultuosas, este mundo es difícil, es complicado. Cada vez que yo leo de política me desespero, pero Él viene. Preparemos la tierra para recibirlo. Asegurémonos de estar en ese grupo que va a ir a cantarle a su bienvenida para recibirlo. Yo sé que Él vive, yo sé que es real. En su sagrado nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en otro estudio. Espero que esto les sirva para que durante la semana puedan aprender, estudiar, conversar con familia, leer las escrituras y tener más ideas. Escuchar esto antes de leer las escrituras les va a ayudar para que cuando vayan a leer tengan mucha más fuerza. Puedan reconocer estas cosas, aprender muchas más, recibir revelación personal. Si los videos les gustan, no olviden dar un like al video y suscribirse. Recomienden este video a otras personas si piensan que es una bendición para ustedes, para su vida. Si de alguna forma les ha ayudado, compartan este video con alguien más para que así mismo podamos extender estas cosas. Conmigo es hasta la próxima. Chao. ¿Pusiste play? Sí, ya puse play. Ya. ¿Listo? Ok. Dime otra.